economía. El Estado, cuando decimos el Estado, se refiere a todo el Estado. En realidad, de alguna u otra manera, el Estado une todos sus poderes para aplicar la política económica, pero el poder principal de la política económica es el gobierno. Es el gobierno. Entonces el gobierno es el que establece los fines de la política económica, los objetivos de la política económica. Es el gobierno el que selecciona los instrumentos de la política económica. Es el gobierno el que establece si hay que cambiar o crear o hay que dejar atrás algunas instituciones. ¿No? Es el gobierno. Así lo dice Kirchner, así lo dice Pablo Ramos. Como yo con esa pluralidad que trato de dar a la materia, incluyo aportes a la política económica de personas que son, podríamos decir, de visiones totalmente contrapuestas. Pablo Ramos está en una visión marxista de la política económica y por eso él dice que no hay política económica sin objetivos. Lo que define a la política económica es el carácter intencional, volitivo o voluntario. Se hace la voluntad de lo que dice el gobierno al final. En algunos casos no siempre se hace la voluntad de lo que dicen los gobiernos porque hay resistencia, ¿no? Es el caso de lo que sucedió con las leyes de las ganancias ilícitas, por ejemplo, que influían en la economía, porque se trataba de normas que a nuestro criterio, de quienes nos hemos opuesto, la mayor parte de la población boliviana se ha opuesto, y violaba nuestra libertad del manejo de nuestros ingresos en el sistema financiero, porque estaba sujeto a que simplemente la unidad de investigaciones financieras o un viceministro, porque formaban un comité, determine sobre el destino de nuestros ingresos, cuando en realidad la Constitución establece que debe pasar por la autoridad de un juez. El juez el que tiene que determinar si los detienen o no los ingresos. Bueno, ese es un tema que ya hemos pasado, pero digamos que estamos aclarando que si bien es el gobierno, dentro del Estado es el gobierno, el que llega a definir prácticamente el contenido, la orientación, el momento, la intensidad de la política económica, hay a veces que no se hace lo que la voluntad dice cuando se trata de gobiernos democráticos. Eso no va a ocurrir en Cuba, eso no va a ocurrir en Venezuela, no va a ocurrir quizás en Rusia, en otros países donde la democracia ha sido prácticamente, digamos, erradicada. Hay sistemas de votación, pero no hay la pluralidad, la libertad, que nosotros la hemos estado defendiendo, ¿no? Entonces, hemos visto en esta unidad esa participación del Estado. Como primer alcance de esta unidad, hemos hecho una clasificación de las políticas económicas según 4 criterios de orientación. ¿A qué se orientan? A mantener el proceso o a ordenar el sistema. El criterio del tipo de instrumentos o el carácter, le llama el carácter de los instrumentos, políticas cuantitativas, cualitativas o de reformas. O el criterio de actuación o de amplitud, podríamos decir, políticas macroeconómicas o microeconómicas. O el criterio de la dimensión temporal, corto plazo, mediano plazo y largo plazo. La misma política económica la podemos llegar a ver desde diferentes enfoques. Hemos hecho el ensayo de aplicar a esto la política salarial boliviana. La política salarial boliviana, desde un punto de vista de su orientación básica, es una política de proceso. ¿Por qué? Porque va a resolver un problema derivado del funcionamiento del mismo modelo relacionado con la inflación y el salario. Lo que se hace es una reposición salarial. Aunque los empresarios, a mí me pareció que este año los empresarios tuvieron una posición muy inhumana, muy de corazón duro. Y yo los he encontrado demasiado inhumanos, decir que no haya incremento salarial porque la inflación no llegó ni al 1%.
pero el 1% es un promedio de la inflación. Pero hubo inflación antes, el año anterior. Fue baja, 0,5, sumando es 1,5. Entonces habría por lo menos que el gobierno, los empresarios podrían decir que debiera existir por lo menos una reposición, aceptarían una reposición. Y que se ponga el componente de, por ejemplo, de la productividad, no sé, discutir alguna otra cosa, pero la dirigencia empresarial, en mi criterio, se equivocó en la política salarial. Porque los incrementos, bueno, el gobierno también hizo un poco algo de política al aumentar hasta un 3% y un 4% al mínimo, ¿no? Bueno, hemos caracterizado nosotros desde el punto de la orientación la política salarial como una política de proceso. Antes, ese es el problema de esta forma odiosa de hacer clases virtuales. ¿Cómo están, queridos estudiantes? ¿Bien? ¿Me escuchan? ¿Se ve la transparencia? Sí, licenciado, se le escucha y se le ve. Muy bien, José. Muy bien, José Gerardo. ¿Por los dos nombres le dicen o José nomás? Cualquiera de los dos le dicen, más que todo me dicen mi apodo, le dicen. Ay, ¿cuál es su apodo? Gerard. mm, No, me dicen Yayo, le dicen. Ah, Yayo, bueno. Bien, Yayo, gracias. Bien, entonces estamos yendo bien, estamos haciendo un repaso de lo que hemos hecho la anterior unidad, la anterior clase como introducción de esta unidad. Estamos tipificando, caracterizando, clasificando en realidad las políticas económicas. Y la misma política económica la podemos ver con diferente lente, con diferente color de lente, diferente perspectiva, por decir, digamos, para aclarar de qué se trata este tema, ¿no? Desde el punto de vista de orientación, la política salarial que se ha aplicado en Bolivia es una política de proceso. Desde el tipo de instrumentos, según lo que planteó Jan Tinbergen, el padre de la política económica, es una política cuantitativa porque no ha variado los aspectos cualitativos de la política salarial. Si hubiera variado, por ejemplo, en decir, vamos a tomar en cuenta también la productividad por los sectores, entonces el gobierno tenga información de la productividad de cada uno de los sectores para que el incremento salarial sea solamente un piso, una base y si hay más productividad pudiera aumentarse más, por ejemplo, en otros sectores. O si no hubo cambio en la productividad, por lo tanto, el mínimo es el que está establecido. Entonces, si hubiera existido algún cambio, hubiéramos estado en políticas cualitativas. Pero la política salarial ha sido la misma y lo que se ha variado es simplemente el salario mínimo y se ha incrementado el salario básico. No ha sido políticas de reformas fundamentales tampoco, no ha sido. Si hubiera reformado, por ejemplo, el sistema, el modelo, y que diría, además de incrementar la productividad, vamos a establecer que el gobierno establece una metodología simplemente de que todos los años los empresarios deberán discutir con sus trabajadores el incremento salarial sobre la base de la inflación efectiva del año anterior y que no lo hagan en mayo, sino que lo hagan más bien en el mes de febrero o en el mes de enero. Entonces cambiaría el modelo. ¿Por qué? Porque estaría dando libertad más al mercado. Entonces hay un cambio parcial. Hubiera sido una política de reforma. Si lo vemos ahora desde el punto de vista del nivel de actuación o la amplitud del alcance de la política económica, obviamente es una política macroeconómica, porque es para todos los trabajadores del sector privado. Aunque hay excepciones microeconómicas, para el caso del sector público dice solo el sector de la educación y la salud, pero fundamentalmente es una política macroeconómica. Y desde el punto de vista de la temporalidad del tiempo, la política salarial es una política de corto plazo, porque es para un año. Dura de mayo a mayo de cada año. Estos gobiernos del MAS han establecido en mayo los incrementos salariales.
En mi criterio sería más sano que los incrementos salariales sean desde el mes de enero. Desde el mes de enero, ¿no? Porque a los empresarios se les pone en conflicto al obligarles, por ejemplo, que hagan la reposición salarial de 4 meses en el mes de mayo. Tenían que haber hecho la reposición salarial de acuerdo a ley en el mes de mayo de todos los meses de enero, febrero, marzo y abril. Pero si el incremento se hubiese establecido en el mes de enero, porque se discute en base a la inflación del año anterior, entonces no hubiera ese problema. Bueno, entonces hemos dado un ejemplo de cómo hacer una clasificación de las políticas económicas para saber si son de ordenación o de proceso según la orientación, si son cualitativas o cuantitativas o de reformas según los tipos de instrumentos, si son macroeconómicas o microeconómicas según el alcance o el nivel de actuación, y si son de corto plazo, medio plazo o largo plazo según la dimensión temporal. En las diapositivas ustedes van a encontrar toda la explicación pormenorizada de cada una de estas explicaciones que hemos hecho. Ahora, es bueno también recordar, como decía Kirchen, la política económica es un proceso llevado adelante por los gobiernos que determinan los fines superiores y establecen ciertos objetivos y utilizan cuando sea necesario instrumentos. Entonces, cuando hablamos en ese concepto de Kirchen, este gráfico está en función de eso, ¿no? La política económica contribuye a determinados fines del conjunto de la sociedad. Y este gráfico lleno de flechitas, ¿no? Nos permite, si la analizamos bien, si se lo ve bien, nos permite comprender cómo la política económica contribuye a determinados fines. Los fines, pero del conjunto de la sociedad. Estos fines se van a alcanzar, los fines que determina el gobierno, por ejemplo, en el Plan de Desarrollo Nacional, normalmente va a estar en el caso boliviano, va a llegar a establecerse objetivos de bienestar social. Y el bienestar social tiene que ver con la economía, pero no depende solo de la economía. Y demás objetivos consumidores, dice, de recursos. No sé, dentro de los objetivos de bienestar social estará, por ejemplo, mejorar la salud, mejorar la educación, la seguridad social, la seguridad pública. Pero también hay ciertos objetivos que no son, digamos, objetivos superiores o objetivos claramente, digamos, de efecto en el conjunto de la sociedad, sino más bien que son objetivos intermedios. Algunos le llaman cuasi objetivos o variables intermedias. Por ejemplo, la tasa de interés es una variable de intermedia. La inversión es una variable intermedia, ¿no? O las exportaciones, las importaciones, una variable de tendencia del comercio exterior. Entonces, la política económica está relacionada también con estos tipos de objetivos que contribuyen a los fines superiores de la sociedad. O sea, los fines superiores de la sociedad a los que quiere alcanzar el gobierno, por ejemplo, nos quiere llevar hacia un tipo de sociedad socialista. Porque el movimiento hacia el socialismo, el MAS, plantea ese objetivo.
Pero como estamos en una economía mixta, una economía de carácter democrático, no puede obligarnos, sino que tiene que, en uso de sus voluntad, de sus acciones, trata de llevarnos a ese objetivo aplicando las políticas económicas. Y para cumplir también esos fines, esos objetivos, obviamente en el plano meramente económico, establece los objetivos puros de la política económica. Entonces, los objetivos puros de la política económica son la razón de ser de la política económica. Para lograr esos objetivos puros, para lograr los objetivos de bienestar social, los que no son económicos, sino de los otros campos, también se utilizan, se debe lograr objetivos intermedios. Para lograr todos esos objetivos, debe haber un marco institucional. Lo estamos viendo aquí, un rectángulo abajo digamos, debajo de los fines, hay unos rectángulos con los objetivos puros de la política económica, los objetivos de bienestar, los objetivos de los cuasi objetivos de las variables intermedias, y abajo vemos un marco institucional. Dentro de ese marco institucional están los instrumentos de política económica. Dentro de esos instrumentos están las variables propias de la economía. Estos instrumentos son los que van a influir, miren, aquí están las variables intermedias, están los instrumentos, sale una flecha hacia los objetivos puros de la política económica, sale una flecha hacia los objetivos de bienestar social, sale una flecha hacia los objetivos intermedios o cuasi objetivos. Pero todos necesitan instrumentos, todas las flechas vienen a instrumentos. Los objetivos puros de política económica con una flecha hacia los instrumentos. Los objetivos de bienestar social con una flecha hacia los instrumentos. Los objetivos intermedios o cuasi objetivos con una flecha hacia los intermedios. Pero también hay factores exógenos, o sea, qué es lo que pasa en la economía internacional, etcétera. Requieren de instrumentos. Hay una flecha hacia los instrumentos. Entonces, este gráfico nos permite comprender la interrelación de la política, de los instrumentos, de los objetivos, con los fines del conjunto de la sociedad, con otros fines que no son puramente económicos, con otros factores que no son puramente dentro del país, sino son factores exógenos, o propias no son puros de la propia economía, de la política económica. El marco institucional, ¿no? Entonces, con este gráfico, vemos la relación entre los fines, objetivos de la política económica, los instrumentos y las variables intermedias. Para tener una visión de que no debemos caer en el economicismo. Por eso quizás antes tenían mucha razón nuestros clásicos de la economía, que decían que nombraban a la economía como economía política. Hoy la conocemos solo con la economía, pero la economía política no podía prescindir del análisis de los efectos sociales de lo que era la economía, lo que era la política, y la política sobre la economía y lo social sobre la economía. Entonces, lo que queremos mostrar con este gráfico es que hay una interrelación entre los fines, los objetivos, los instrumentos y las variables intermedias de la política económica. Bien, ¿qué son los fines entonces a los que pretende aportar la política económica? Son los propósitos de carácter más general del conjunto de la sociedad.
Lo establecen los gobiernos. Lo establecen los gobiernos, los hacedores de políticas, los policy makers, en inglés. Varios libros ya mezclan, ¿no?, el inglés y el español. Y algunos términos los ponen en inglés. Es el gobierno, con sus hacedores de política, es decir, sus ministros, el mismo presidente, el vicepresidente, los que establecen un plan de desarrollo nacional. Allí ponen todas sus decisiones, su enfoque, su interpretación de la sociedad, en base a la institucionalidad que existe, evidentemente. Y nos dicen, este plan de desarrollo, el que debe aplicarse, pero nosotros le decimos, pero la Constitución dice, la institucionalidad, en otras palabras, dice que los planes de desarrollo tienen que ser hechos en consulta con la sociedad civil. Hemos discutido nosotros los fines generales de la sociedad, pero no hemos sido escuchados. No hemos participado como universidad, como alcaldía, como gobernación, en la elaboración de ese Plan Nacional de Desarrollo, donde se establecen los fines generales de la sociedad boliviana para el periodo de gobierno correspondiente. La Constitución dice, lo hemos visto en la aplicación de la unidad número 2, que los gobiernos en sus primeros 90 días deben presentar un Plan Nacional de Desarrollo. La universidad también establece las normas que las instituciones en sus primeros 90 días de inicio de una nueva gestión gubernamental, o en el caso de una gestión rectoral, tienen que hacer su plan de desarrollo. Ahí están los fines generales. Esos fines generales, los estudios que han hecho, las investigaciones que han hecho los economistas, han encontrado de que hay ciertas similitudes entre varios países, entre una gran cantidad de países, y los clasifican entre fines internos y fines externos. Hay varios fines, hay muchos fines internos, pero los que coinciden casi siempre en todos los países es de que todos los gobiernos, todas las sociedades quieren bienestar, quieren desarrollo de la personalidad, quieren equidad e igualdad, quieren libertad individual, quieren que haya más solidaridad, quieren que haya un ordenamiento legal, que hayan valores éticos. Entonces estos fines internos están generalmente presentes en esos planes de desarrollo que hacen los países, los gobiernos de cada país. Entonces la política económica, podríamos decir, que debe contribuir al bienestar económico, que debe contribuir al desarrollo de la personalidad. Pero ¿cómo va a contribuir al desarrollo de la personalidad? Es que tiene que dar recursos, pues, para que haya educación. Debe dar recursos para que haya cultura. Debe contribuir a que haya equidad e igualdad. La política salarial se ha hecho con ese sentido de aumentar un poco más de la inflación, porque está planteando la equidad y la igualdad. Pero la política económica debe respetar y promover la libertad económica, la libertad individual. No siempre se lo hacen. Esta es una de las cosas que los gobiernos medio que lo descuidan bastante. Es más, muchos gobiernos quieren por todo controlar, que la prensa esté controlada, que las redes sociales estén controladas. Desde mi enfoque, queridos estudiantes, es preferible que se digan tantas cosas que a veces son insoportables por las redes sociales, a que no se diga nada, a que estén controladas. Porque no todos hacen un mal uso de la libertad. He estado leyendo, yo normalmente leo
casi diariamente tres periódicos, ¿no? Leo El Deber, Página 7 y La Razón. Y estaba leyendo un artículo en el periódico La Razón, que es un periódico que está muy afín al gobierno. Y Paul Krugman escribe, porque Paul Krugman es de izquierda, escribe un artículo y dice, ¿cómo los multimillonarios se han ido más hacia la derecha? Paul Krugman dice que las redes sociales, antes, los multimillonarios tenían un gran reconocimiento en la sociedad por su poder y su influencia. Pero con las redes sociales han perdido parte de ese don de ser multimillonario. ¿Por qué? Porque los multimillonarios no tienen tantos millones de seguidores como tiene un jugador de fútbol o como lo tiene un influencer a nivel mundial. Algunos multimillonarios no llegan ni a miles de seguidores, mientras que hay otros que no son millonarios que están con millones de seguidores, ¿no? Bueno, el artículo combina un poco la cuestión de la libertad, digamos, de las redes sociales con que hay gente que ahora es más reconocida por la libertad individual que hay, que los multimillonarios que se creían antes de las redes sociales en los seres más influentes en todos los campos. Se ha ido reduciendo la influencia de los multimillonarios, porque además en las redes sociales se les da palo a los multimillonarios, en muchos casos. A mí me parece un despropósito que hayan autoridades que funjan, digamos, de que tienen tanta plata y posean y digan, a ver, esta mi camisa vale 5.000 bolivianos, dejen de molestar, queridos amigos. Una autoridad no puede estar fingiendo que tiene una camisa de 10.000 bolivianos, una camisa de 2.000, una chamarra de $2.000. En un país tan pobre, donde hay gente que se está muriendo de hambre, que una autoridad diga que viste con ropa exclusiva. Está bien que lo vista, pues, pero que lo ande, digamos, magnificando. Bueno, la libertad, la política económica tiene que promover la libertad. Tiene que promover también la solidaridad, el orden legal, porque tiene que hacerse dentro del orden legal, dentro de la Constitución. Tiene que aceptarse, pues, ¿no? Y no debe haber política económica sin valores éticos. Tiene que haber, la política económica tiene que ser cada vez más ética, lo hemos visto. Eso en las unidades anteriores. Pero también la política económica puede contribuir a la paz y a la seguridad mundial, a la solidaridad internacional. ¿Por qué? Porque la paz y la seguridad y la solidaridad hacen un mundo mejor, una humanidad mejor. Entonces, puede que dentro de nuestro plan de gobierno o plan de desarrollo, ya digo nuestro porque ya está aplicado en el país, estén varios de estos fines internos y externos, y hayan otros más, por ejemplo, lo que se plantea el gobierno, la industrialización, por ejemplo, ¿no? Lo que se plantea el gobierno, que haya más equidad, que haya más igualdad, lo que plantea el gobierno, sus pilares, digamos, de la autonomía y la soberanía del país respecto a los países imperialistas. O sea, hay cosas que se ponen en los planes de gobierno que los gobiernos intentan aplicar, se proponen aplicar. Pero normalmente la política económica siempre va a estar. Debemos meternos en nuestras cabezas
que siempre debería, al menos estos objetivos, contribuir y estar presentes cuando hacemos política económica o cuando analizamos las políticas económicas. ¿Está la política económica promoviendo el bienestar económico? ¿Está promoviendo el desarrollo de la personalidad? ¿Está promoviendo la equidad y la igualdad? ¿Está respetando la libertad individual? ¿Está generando solidaridad? ¿Está respetando el orden legal? ¿Está fortaleciendo los valores éticos y morales? ¿Qué valores éticos y morales le daríamos a una persona si el gobierno nacionaliza los autos chutos? ¿Qué valores éticos le daríamos? No puede, no puede, queridos estudiantes. No puede legalizar el contrabando. No debe, mejor dicho, porque puede, porque lo hicieron gobiernos anteriores, que se olvidaron de los valores éticos de las políticas públicas, por el utilitarismo de la recaudación. Se olvidaron del orden legal. Hicieron leyes especiales. Por última vez, decían. Entonces, la política económica tiene que respetar estas cosas, tiene que contribuir a estas cosas y otras cosas más que sean positivas para la sociedad. Un punteo de cosas mínimas, queridos estudiantes, no piensen que hasta ahí nomás llegamos, ¿no? A mí me gustaría encontrar muchas otras cosas más aquí, ¿no? Pero ya este punteo nos ayuda en ese campo. Cuando el gobierno se plantea, ya en el plano puramente económico, aquí tenemos las proyecciones que se hizo el gobierno en este año. Dice, vamos a tener una tasa de crecimiento del PIB, queremos alcanzar un 5.1%. Porque dice que este año el crecimiento ha sido del 6.4%. Me falta actualizar este cuadrito, de, digamos, cuando se aprobó el presupuesto. Los presupuestos se aprueban en el mes de octubre de cada año, octubre, noviembre. Entonces yo saqué del presupuesto general del Estado este cuadro. Cuando se elaboró y se presentó el presupuesto general del Estado, estas eran las metas que se plantean. Después han sido reformuladas. Decían que la inflación podía llegar el 2021 al 2.6, pero llegó al 0.9. Y se plantea para este año 3.4. Siempre ponen en el presupuesto de que el tipo de cambio puede variar entre más y menos 10 puntos. No 10%, 10 puntos. Podría ir hasta el 96 y bajar hasta el 76, el tipo de cambio promedio. Hicieron proyecciones de los ingresos que podían tener o de los pagos que debían realizar por la venta de petróleo, por la venta del gas. Proyectaban que en 1922 iba a estar en $50 el barril, está por encima de los 100. Es una bendición y una maldición para Bolivia, es una cosa contradictoria realmente eso. Antes era una bendición, porque no importábamos tanto diésel y gasolina. Pero ahora, como tanto importamos, gastamos mucho más. También se puso metas del déficit fiscal, la inversión pública. Entonces, fíjense ustedes que estas variables macroeconómicas que van a guiar el presupuesto general de la nación contienen
aspectos, digamos, centrales, resultados de grandes objetivos de la política económica, pero también variables o objetivos intermedios. El crecimiento del PIB es un objetivo fundamental. La inflación es lograr también un balance. Lo que ha faltado es que pongan, por ejemplo, a cuánto pretenden disminuir la tasa de desempleo. Si en mi gusto, si tuviéramos que hacer una reforma de la Constitución Política del Estado, afinaría mucho más de que los presupuestos generales del Estado deben establecer con claridad las metas de las variables macroeconómicas fundamentales, centrales y de tendencia. Las centrales, los resultados centrales, crecimiento, inflación, desempleo. De tendencia, ¿qué es lo que pasa con el saldo de la balanza comercial? De tendencia, ¿qué es lo que pasa con la inversión? Con la inversión total. De tendencia, ¿qué es lo que pasa con el déficit fiscal? Para mí son dos tendencias fundamentales. Dependiendo qué es lo que está pasando en las variables, en el comercio exterior, tiene su efecto sobre la economía. Dependiendo qué está pasando con el precio del Estado, tiene su efecto en la economía. Dependiendo qué está pasando con la inversión. O con podríamos decir, la tasa de interés también, porque está relacionada con la inversión. Hay una tendencia en la economía. O podríamos también, digamos, o cualquiera de los factores, digamos, del campo de la política monetaria, porque el efecto de la política monetaria está sobre la tasa de interés, sobre el crédito o sobre la inversión. Cualquiera de los tres nos da ya una orientación de tendencia de lo que va a suceder en la economía en los próximos meses. Entonces, estos objetivos Dicen una consulta, perdón, antes que pase la lámina. Lo que ahorita nos mostró son datos que usted encontró en en el el presupuesto presupuesto general del general, ¿no? Estado. Ahora, una consulta. ¿Primero se elabora el presupuesto general y luego el plan fiscal financiero? ¿O cuál va primero? No, el plan de desarrollo nacional hace a lo que va a hacer el gobierno durante toda su gestión de gobierno. Por eso es que el plan de desarrollo que aprobó el gobierno lo aprobó después del después del presupuesto general. El presupuesto general del Estado se elabora anualmente. Y de acuerdo a la Constitución, el gobierno, el Ministerio de Economía, debe presentar anualmente, antes del mes de diciembre, el presupuesto general del Estado a la Asamblea para que lo considere. Pero también la Constitución establece que el Plan Nacional de Desarrollo debe ser aprobado en los primeros 3 meses de gestión de su gobierno, para que se proyecte qué es lo que va a hacer durante toda la gestión de su gobierno. Entonces, hay una diferencia entre las, ¿no? Ahora, dentro del presupuesto general del Estado, obviamente, tiene que haber una planificación anual. Y ahí en el presupuesto general del Estado entra la planificación anual, pero es solamente para el año. Estas metas que recogen de lo que ocurrió el año 2020 y 2021 y la proyección para el año 2022, las proyectaron en el mes de octubre del año pasado. A fines de octubre fue presentado el presupuesto general del Estado al gobierno.
Pero ya ahora, incluso el gobierno, si ustedes hacen un recuerdo, porque yo hice un artículo para la Fundación contra Adenauer, y en la evaluación de las metas centrales y de tendencia, yo encontraba que el gobierno machaconamente decía hasta el mes de octubre del año pasado que el crecimiento del país no pasaría del 4.4. ¿Por qué? Porque hasta el mes de octubre debiera estar claro ya si hay o no un doble aguinaldo. Y el doble aguinaldo dice que debe existir un crecimiento del 4,5% por lo menos. Entonces, para que el discurso no se diluya, no se confunda, el gobierno hasta el mes de octubre planteó que el crecimiento del PIB en Bolivia iba a alcanzar el 4.4. El Fondo Monetario decía que iba a alcanzar el 5%. La CEPAL decía que iba a alcanzar el 5,5%. Pero el gobierno decía no, 4.4. Llegó diciembre, llegó enero. En febrero el gobierno, gran noticia. El PIB creció 6.10%. Y yo me rasqué la cabeza y decía, ¿cómo juegan con las estadísticas los del gobierno? ¿Cómo juegan con las estadísticas? Usted haga revisión, amigo de la prensa, yo le hago seguimiento. Haga seguimiento de lo que decía el gobierno de en el INE, todo. Hasta el mes de octubre crecíamos el 4.4. Tan despistado es nuestro gobierno que después se sorprende que nosotros hemos crecido hasta el 6.10%. Tan despistado es, no puede más. No es así, no es despistado. Manejan las estadísticas. Por eso es que nosotros queremos que el INE tenga pues un directorio. Y el director del INE sea nombrado por 2/3 de la Asamblea Nacional. Al igual que el presidente del Banco Central, al igual que el Contralor y el Defensor del Pueblo. ¿No? Entonces, estos datos, queridos estudiantes, han cambiado. Y entonces yo en mis proyecciones decía, me basaba en las proyecciones más serias del Fondo Monetario Internacional porque intuía de que hay alguna cosa ensombrecida en cuanto a los datos nacionales. De que el crecimiento podía superar, o sea, que el crecimiento podía llegar al 5% porque estamos en un año de rebote además, ¿no? De rebote. Este año, el 2022, ya no es de rebote. Todo el año. Ya es un año donde se va a ver que va a ser más difícil alcanzar la meta del 5.1% para el gobierno. Pero el doble aguinaldo para este año va a haber, porque el aguinaldo se hace entre junio y junio de cada año, la contabilidad, ¿no? Entonces, ya yo creo que el gobierno en el mes de septiembre más o menos va el mes de octubre seguramente el gobierno, porque normalmente las estadísticas del PIB nos dan con 3 meses de atraso. Es uno de los países más atrasados en dar el PIB, porque en otros países a fin de mes ya se tiene, con un mes se tiene las estadísticas del PIB, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Digamos, el PIB en el mes de mayo, ya a fines de junio, ya se sabría si estuviéramos en Estados Unidos, si estuviéramos en Europa, si estuviéramos en Chile. Pero aquí, 3 meses de atraso para el manejo estadístico. Por las dificultades que hay, ¿no? Pero es que no se hace nada, digamos, para simplificar eso. Pero, entonces, julio, agosto, septiembre, en septiembre de este año, más que seguro que el gobierno ya va a tener el crecimiento del PIB de junio a junio y va a decir que va a haber doble aguinaldo.
Yo les apuesto que eso va a suceder, ¿no? Porque hay un manejo de las estadísticas en función de las coyunturas políticas que se quieren, que se tienen. Y eso es lo que tenemos que evitar nosotros los economistas. Nosotros tenemos que buscar que la población, la gente, tenga la información real, pero además la orientación real, lo más orientado posible para que tome sus decisiones, ¿no? No sé si respondí su pregunta, querido amigo. No sé si aclaré. Sí, licenciado, gracias. Ya. Muy bien. Entonces, estas metas de crecimiento que se pone el gobierno son los objetivos propiamente económicos. En el presupuesto del Estado, en mi criterio, siempre deberían estar estos 4 objetivos claramente definidos. ¿Cuánto va a ser el crecimiento económico? ¿Cuánto va a ser la tasa de empleo o de desempleo, mejor, porque es más entendible, la tasa de desempleo, reducir a lo mínimo? ¿Cuánto va a ser la tasa de inflación para la cuestión de estabilidad de precio? ¿Qué es lo que va a pasar con el saldo de nuestra balanza de pagos? ¿Y en cuánto se va a poner como objetivo reducir la extrema pobreza y la pobreza? Si yo tuviera que hacer un cambio en la Constitución, en el régimen económico, pondría que todo gobierno debe ponerse claramente anualmente y establecer en su presupuesto general del Estado la proyección de aportar en cada una de estas variables a su mejora, para que podamos evaluarlo, para que podamos nosotros tener información más seria, para que no juegue el gobierno con las estadísticas, ¿no? Yo estoy haciendo mi tesis de doctorado y me he atrasado por el inglés, porque cuando yo me puse el objetivo, y hace mucho tiempo, de hacer mi tesis, tenía dificultades de tiempo, entonces tardé mucho en el estado del arte de mi planteamiento del problema. Y cuando ya revisé prácticamente toda la bibliografía más importante en español, me di cuenta que estaba desinformado, porque en mi tema, como en cualquier otro tema de economía seguramente, lo más fresco viene en inglés. Así que ni modo a echarle al inglés. Estaba en el CAI, y estoy en el CAI todavía, echándole al inglés. Ya estamos en el nivel avanzado y ahí nos hemos dado cuenta de que estamos atrasados muchísimo en la bibliografía, en las cosas que damos, porque no tenemos acceso comúnmente a la bibliografía en inglés. Bueno, ¿cuál es mi tesis? ¿No? Es hacer un indicador que dé certidumbre sobre la situación económica de un país. Un indicador compuesto. Ese indicador compuesto, en mi criterio, debe tomar en cuenta las variables centrales y las variables de tendencia. Y eso es lo que estoy trabajando. Ya estoy prácticamente en lo fundamental, así que voy a presentar un indicador, porque cuando se evalúa la economía, viene el ministro, dice, la economía está una maravilla. Viene el opositor, dice, la economía es un desastre. Los que tratamos de dar un criterio profesional, decimos las fortalezas y las debilidades de lo que pasa con la economía. ¿A quién diablos debe creer el ciudadano o el empresario que no sabe de evaluación de la economía? ¿Al ministro exitista? ¿Al opositor pesimista y destructor? ¿Al profesional que habla, digamos, profesionalmente? ¿A quién? ¿A quién creer?
porque tiene que tomar decisiones. Si la economía está mal, sus decisiones van a ser más conservadoras. Si la economía está una maravilla, sus decisiones pueden ser expansionistas. Entonces, es necesario un indicador cuantitativo, que no sea solamente cualitativo, que no digan que está una maravilla y otros digan que está una desgracia. Si hay indicadores compuestos, como por ejemplo el índice de desarrollo humano para determinar el nivel de desarrollo de un país, desarrollo alto, medio, bajo, en base a indicadores compuestos, ¿no? El indicador es compuesto porque toma en cuenta la esperanza de vida al nacer, es decir, cuánto vive en promedio una persona en un país, el grado de educación, el analfabetismo y el PIB per cápita. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Ese es mi reto de la política económica. Y tienen que ver con estos objetivos, con esta cuestión. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos y digamos, bueno, yo estoy tratando de poner una calificación cuantitativa. Así como dice un alumno se sacó 100, es el mejor alumno. Pero su PPA de este otro alumno, que tiene que ver con todas sus materias, es 30. Y anda, es mal alumno, pues, ¿no? Mal alumno. Entonces basta que yo vea el PPA, sé que este es un mal alumno. Pero si yo veo el PPA del otro 100, pucha maravilla, este es un gran alumno. Entonces lo mismo, los indicadores nos dirán cómo está la economía, o sea, tratando de dar más certidumbre en el análisis de la economía. Ese es nuestro aporte que estamos tratando de hacer. Nuestro tiempo nos quemamos las pestañas, a veces nos entusiasmamos y nos amanecemos leyendo, a veces lo dejamos porque hay muchas cosas que hacer. No tenemos dedicación completa como en otros países para hacer una tesis de doctorado, ¿no? No hay eso en esta universidad, no se promueve eso, para nada. No hay nada de eso. Bien, queridos estudiantes, entonces, estos objetivos son propios de la política económica. Con estos objetivos vamos a contribuir a los fines generales, internos y externos. Si hay crecimiento económico, si hay pleno empleo, si hay estabilidad de precios, si hay redistribución de la renta y la riqueza, y sobre todo, si estamos llegando a dar bienestar en su conjunto a la economía, vamos a ir aportando al bienestar del país. Entonces considera que los principales objetivos de la política económica, y está en casi todos los textos actuales ya de política económica, que los gobiernos de aquí, de Bolivia, como digo, de China, la Cochinchina, de Estados Unidos o de, digamos, de Europa, de América Latina, siempre los gobiernos tratan de establecer metas, objetivos de crecimiento económico, empleo, precios, la cuestión de la distribución de la riqueza y el equilibrio de la balanza de pagos. En mi criterio, aquí deberíamos aumentar dos objetivos más, porque la balanza de pagos es un equilibrio, ¿cómo puedo decir? Es una variable, digamos, de tendencia. ¿Qué es lo que pasa en la balanza de pagos? Va a influir en la estabilidad de precios, por ejemplo. Si la balanza de pagos es cada vez deficitaria, va a haber devaluación. Si al haber devaluación va a aumentar el precio de los bienes importados y vamos a importar inflación, ¿no? Y si es deficitaria, quiere decir que no estamos logrando el pleno empleo porque estamos importando. No estamos produciendo. No va a haber tanto crecimiento, no va a haber pleno empleo. Entonces, las balanzas de pagos deficitarias son obviamente negativas para los países.
Hay una discusión, dicen que claro, pero no siempre, porque podemos importar máquinas y equipos, podemos importar capital. Ya, es cierto. Pero que por décadas usted tenga que tener de negativo importando máquinas de capital, no, pues en algún momento eso tiene que generar más producto, más exportaciones, ¿no? Entonces, si pusiéramos como objetivos principales de la política económica, así como hemos puesto objetivos internos, objetivos externos, objetivos superiores principales y de tendencia, ayudaría mucho a que la política económica sea más orientadora para los agentes económicos, ¿no? Pero ya la bibliografía mete estos objetivos y ha incluido este gran objetivo, que es el de la distribución de la renta y la riqueza, que muchos consideran que no es un objetivo de la política económica. Y yo considero que sí es un objetivo de la política económica. Y estoy de acuerdo con estos autores, con esa tendencia, ¿no? Porque como no se ha puesto esos objetivos en los países, bueno, también hay una concentración de la riqueza muy grande. Cada vez más, ahí Piketty tiene un libro que muestra que cada vez más el mundo está concentrando su riqueza. Son unos cuantos recontra multimillonarios los que están concentrados en la riqueza, y por eso plantea un impuesto a la riqueza mundial, ¿no? Entonces los gobiernos tienen que llegar a aportar a que haya una redistribución de la riqueza. Pero no solamente con impuestos, sino también con educación de calidad, con salud, con bienes públicos, etcétera, ¿no? Entonces, con vivienda social, etcétera. Bien, pero, queridos estudiantes, yo quiero que se metan en la cabeza estos objetivos centrales de la política económica. Yo suelo hacer evaluación de la política económica por estos objetivos centrales y de tendencia. Vamos a terminar nuestro avance haciendo una evaluación con mi metodología, no con la de la Milenio, de todos los demás, que son evaluaciones muy buenas, evidentemente, pero son evaluaciones larguísimas, engorrosas, digamos, de más académicas, evidentemente. Yo estoy cada vez más afinando mi metodología de hacer la evaluación de la economía con indicadores centrales y de tendencia, con una metodología de calificación, ¿no? Entonces, pero estos objetivos, metámonos en la cabeza que son los objetivos que siempre debemos exigirle a un gobierno que aporte. Tiene que aportar al crecimiento, tiene que aportar al pleno empleo, tiene que aportar a la estabilidad de precios, tiene que aportar a la distribución de la riqueza, tiene que aportar al equilibrio de la balanza de pagos, y mejor si es al superávit de la balanza de pagos o de la balanza comercial, porque dicen que la balanza de pagos siempre debe estar en equilibrio, pero un superávit en la balanza comercial. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Estableciendo los indicadores. ¿Cuál es el indicador principal del crecimiento económico? Obviamente el PIB. El PIB real, el principal de la producción de crecimiento económico es el PIB real. Pero el PIB real aporta también a los ingresos de la gente. Y por eso es importante hacerlo un PIB nominal, a precios corrientes, para saber el PIB nominal. Y del PIB nominal podemos sacar el PIB per cápita, dividiendo por la población total. Pero para evaluar si la economía en términos de producción de bienes y servicios aumentó, necesitamos el PIB real. Pero para ver los ingresos de la gente en precios, cantidad-precio, veremos el PIB nominal. Y para ver un promedio, porque es un promedio sumamente engañoso, pero bueno, no sirve para comparar a nivel mundial el PIB per cápita. ¿Cuánto tiene de PIB per cápita cada país?
ayuda mucho a comparar entre uno y otro país. Porque con el PIB per cápita va a ayudar a decir qué país tiene más capacidad de compra porque tiene más ingreso per cápita. ¿Cuál es el indicador del pleno empleo? Obviamente, la mejor manera de saber si estamos cercanos al pleno empleo es saber la tasa de desempleo. En Bolivia la tasa de desempleo ha ido disminuyendo, el gobierno ha ido haciendo conocer eso en base a unas encuestas de hogares que realizan. Y esto es bueno. Por lo menos podemos decir de que en Bolivia la gente está trabajando y generando algún tipo de ingreso. Pero, ¿es suficiente decir eso para la cuestión del empleo? Hay que tomar en cuenta de que hay empleo formal y hay empleo informal, porque así es nuestra economía. Todos están empleados y la tasa de desempleo, por lo tanto, es relativamente baja, 5%. Si vemos el Brasil, 11%. Vamos a la Argentina, 12%. Pucha, altísimo. Pero allá no hay economía informal, en la dimensión que hay en Bolivia. Aquí el que se ve desempleado sobrevive volviéndose informal. Allá no pueden sobrevivir porque no pueden volverse informales, porque no les permite el sistema. Así que, ¿qué tienen que hacer? Tienen que darles un seguro de desempleo, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, les dan el seguro de desempleo. Si hubiera en Bolivia el seguro de desempleo, puede que la informalidad se redujera. La gente estaría, digamos, sobreviviendo con el seguro del desempleo por unos meses. Entonces habrá que analizar la cuestión del empleo para entender mejor la economía, no solamente con el indicador general, sino también ver la calidad del empleo e incluso segmentando el empleo juvenil, el empleo de la mujer, los sectores, los tipos de empleo, etcétera, ¿no? Se puede evaluar, pero lo central es saber la tasa de desempleo. Y la tasa de desempleo es dividir la tasa de desocupados, es decir, la cantidad de personas desocupadas entre la población económicamente activa. Dividirla para saber qué porcentaje de la gente no tiene empleo del total de la gente que puede trabajar, que está buscando trabajo. Porque no solamente que puede trabajar, sino que está buscando trabajo. Porque hay gente que debiera trabajar, pero no busca trabajo. Eso está dentro de los ninis, ¿no? Por ejemplo, no sé si han escuchado ustedes los ninis. Ni trabajan, ni estudian. Hay jóvenes ninis. Pero ya tienen 18 años. Deberían estar entrando a la universidad. O deberían ser bachilleres. No. Ya deberían estar trabajando. Si no estudian. Pero no estudian. Y ni trabajan. Los ninis ha ido creciendo. Los ninis es un fenómeno que ha ido creciendo en el mundo, ¿no? Y más han ido creciendo en los países desarrollados. Porque hay bolsones de jóvenes que consideran que el estudio no les va a dar nada y se dedican a otras cosas, ¿no? O sea, viven de lo que sus padres les dan, son unos mantenidos, ¿no? Los ninis. No es porque tengan alguna impedimento, no. Hay que tomar en cuenta. La estabilidad de precios. Ya vamos a acercarnos a las 10, vamos nombrando los indicadores. La estabilidad de precios obviamente se va a ver en el IPC, y el IPC es el mecanismo para conocer la inflación mensual. La inflación, hay una inflación acumulada mensual y hay inflación acumulada anual, ¿no? A 12 meses. Normalmente el indicador más correcto es la inflación a 12 meses para saber qué es lo que ha pasado hace un año atrás,
hace un mes, hace 12 meses atrás, con los precios, ¿no? Entonces el IPC, el índice de precios al consumidor. En eso Bolivia, al igual que la mayor parte de los países de Sudamérica, ya tiene información prácticamente actualizada. Ya ese es un avance importante que se ha consolidado de que el INE publica la segunda semana del mes pasado la inflación del mes anterior. O sea que ya vamos a saber la próxima semana de lo que fue la inflación del mes de mayo. Ya estamos en junio. Entonces, hay cómo evaluar. Hay cómo saber qué es lo que ha pasado entre ahora y lo que pasó anteriormente, ¿no? La distribución de la renta de la riqueza. Bueno, normalmente aquí lo que tenemos que ver es el coeficiente de Gini o la curva de Lorenz, ¿no? Pero a veces los gobiernos no han ido utilizando esta metodología del coeficiente de Gini y la curva de Lorenz, sino más bien han ido utilizando más los indicadores del porcentaje de personas que viven en la pobreza y en la extrema pobreza, que es el indicador que pareciera que mejor muestra la distribución de la riqueza, de la renta. Aunque técnicamente podría ser el coeficiente de Gini y la curva de Lorenz, ¿no? Pero si los gobiernos se ponen entre un año y cuánto reducir la pobreza y cuánto la extrema pobreza, sabríamos lo que están aportando año tras año. Todos sabemos, los economistas deberíamos saberlo, que es más fácil erradicar la extrema pobreza. ¿Por qué? Porque el concepto de extrema pobreza es que la gente no tiene recursos para poder alimentarse o no tiene los alimentos diarios. Pero si vos los alimentás, dejan de ser extremadamente pobres, mas siguen siendo pobres. Sacar a la gente de la pobreza es un problema mucho más complejo que sacar a la gente de la extrema pobreza. Si usted comienza a dar comidas, le pone a todos los indigentes de los canales que están aquí en el primer anillo, cuarto anillo, todos los demás, y porque usted tiene un fondo, digamos, para dar alimento a la gente, entonces les reparte un ticket y les garantiza que todos los días van a tener comida, dejan de ser extremadamente pobres, pero no tienen dónde vivir, no tienen ropa, no tienen los servicios básicos y por lo tanto siguen en la pobreza. Sacarlos de la pobreza ya es mucho más difícil. Para eso se requieren otros factores, no solamente la alimentación. Y para mí el mejor factor es la educación. Para mejorar, incluso para la redistribución, la mejor manera de distribuir la renta y la riqueza es la educación con calidad. Aunque me dejó pensando Paul Krugman, ¿no? Que en un artículo también dice sobre lo que ocurre en la educación en Estados Unidos. Biden ofreció que a los estudiantes les iba a condonar la deuda de estudios. ¿Qué es la deuda de estudios? Es que en Estados Unidos el estudiante se paga sus estudios en las universidades públicas y en las universidades privadas, con unos créditos que le da el gobierno. Créditos, le da créditos, son becados. En Bolivia también ustedes, amigos, ustedes estudiantes, son becados. El gobierno les beca a ustedes dándoles el presupuesto. Todos ustedes son becados. Yo he sido becado. Pero el becado sin retorno, nosotros no le pagamos, no le damos ni un peso al gobierno, como en Estados Unidos, que tienen que pagar su beca cuando salgan profesionales. Y Paul Krugman dice que el 40% de esos son deudores de por vida porque no salen profesionales.
y trabajando van a tener que devolver, sin ser profesional, va a tener que trabajar y devolver su crédito. Porque no, se aplazó, pues ni, ya pues para aplazarse, igual tiene que devolver el crédito de los años en los que le dieron el crédito. Si pueden estudiar, digamos, leer el artículo de Paul Krugman, está en el periódico La Razón, ¿no? Y dice de que muchas universidades le venden el sueño al estudiante de que educándose y saliendo de la universidad van a llegar a tener una vida ostentosa, millonaria, exitosa, van a tener éxito. Y por Krugman le dicen, un alto porcentaje de estudiantes que salen de las universidades re caras, carísimas, que se endeudan hasta el copete para ir a esas universidades caras, no llegan a ser exitosos. Llegan nomás a salir, digamos, a tener una profesión, ser profesionales y tener un empleo. Pero obviamente no caen en la extrema pobreza, queridos estudiantes, ni caen en la pobreza. Es raro un profesional que caiga en la pobreza. Es raro. Muy raro. Porque se vuelve drogadicto, porque, no sé, porque siendo profesional se accidenta y no puede trabajar, no sé. Pero en condiciones normales, no. Entonces, es bueno tomar en cuenta esos indicadores de pobreza, extremada pobreza, el coeficiente de Gini, la curva de Lorenz. El equilibrio de la balanza de pagos. Bueno, sabemos que el conjunto de la balanza de pagos debe ser siempre equilibrada, pero cuando vemos las balanzas que componen la balanza de pagos, la balanza comercial especialmente, nos debe interesar bastante la balanza comercial. Porque la balanza comercial significa que estamos vendiendo más. Al vender más, los países se enriquecen. Al comprar más, los países se empobrecen. A no ser que compren solamente bienes de capital. Pero normalmente se importan más bienes de consumo. Si exportamos y tenemos una balanza comercial favorable, tenemos más divisas, más reservas internacionales. Pero si no, tenemos menos reservas internacionales y hasta se pueden agotar. Entonces, la balanza comercial y hasta la balanza por cuenta corriente. Ya ustedes han visto todo esto en materia anterior, pero la balanza por cuenta corriente nos da una visión global porque no solamente está la comercial, sino también está la balanza por cuenta corriente que incluye, por ejemplo, las transferencias que nos hacen nuestros famosos amigos bolivianos o hermanos bolivianos, parientes bolivianos, según corresponda, que están en el exterior y que mandan a sus familiares a Bolivia las remesas, las transferencias. Si aumentamos digamos, a la balanza de bienes y servicios, aumentamos la balanza de transferencias, tenemos la cuenta corriente. Entonces, es bueno también tomar en cuenta la cuenta corriente, ¿no? Entonces, estos indicadores nosotros debemos evaluar porque son los objetivos que se pone cada gobierno. Cada gobierno se pone estos objetivos. Al menos, hay otros más, evidentemente, pero al menos. Otros gobiernos se ponen, por ejemplo, niveles de mejoras en la productividad, para aumentar la productividad. Otros gobiernos se ponen, digamos, como objetivos también económicos, hacer sus cambios estructurales, digamos, de su estructura económica, o sus equilibrios regionales, para que no haya en sectores más pobres y otros más ricos territorialmente, que son objetivos económicos también. Se ponen objetivos también de formación de calidad de la mano de obra, del capital humano. Bueno, pero estos son los más importantes a nivel mundial.
queridos amigos y amigas, 10 en punto. ¿Alguien que haya llegado después para ponerlo en mi lista o no he tomado lista? No he tomado lista.